Y cuando hablamos de filosofía alemana en el siglo XVIII, el nombre monumental de Immanuel Kant se levanta, se erige como una gran torre. No solamente el filósofo alemán o prusiano más importante de la época, sino el filósofo que más influencia habrá de ejercer, primero como constructor de esta corriente que llamaremos el idealismo alemán, y luego una serie de ideas que habrán de influenciar a todos los pensadores, los grandes pensadores y filósofos alemanes del siglo siguiente, del siglo XIX. ¿Por qué es tan importante la figura de Immanuel Kant? En mis años universitarios le dediqué semestres enteros en la carrera de humanidades a estudiarlo. Recuerdo muy bien un semestre que fue muy duro, le lo dedicamos a estudiar una sola de sus obras durante 6 meses. Me encantaría que tuviéramos tanto tiempo para hablar de Kant, pero no es así, nuestro tiempo es limitado, así que apenas podré darles algunos pincelazos para intentar convencerlos o recordarles por qué es importante leer a Kant o al menos tenerlo presente. ¿Quién era este señor? Oriundo de Prusia Oriental. ¿Recuerdan ese mapa de comienzos de clase? Esa coletita de Prusia que estaba mucho más cerca de Rusia. Se llamaba Königsberg, la ciudad. Posteriormente eso será absorbido por Rusia y recibirá el nombre de Kaliningrado. Pero en aquella época todavía era la capital de Prusia Oriental, Königsberg. Y lo tenemos allí, hijo de un artesano de familia, digamos, burguesa, pero no acomodada, más o menos clase media. Era el cuarto de 9 hermanos, de los cuales solamente sobrevivirán 5. Recordemos que por eso las familias tenían muchos hijos. Era normal que uno o más hijos dentro de una familia murieran. Entonces 4 de sus hermanos fallecen. Él estudiará ahí en su ciudad de Königsberg. De hecho, vivirá toda la vida en Königsberg. Cuenta la leyenda que nunca se alejará más de 150 kilómetros de su ciudad natal. Entonces es posible vivir y morir toda la vida en un mismo sitio. Es un emblema de la ciudad de Kaliningrado o de Königsberg. En esa misma ciudad habría de iniciar estudios universitarios a la edad de 16 años y empieza a entrar en contacto con las corrientes ilustradas que provienen de Europa. Por supuesto, ya estaba versado en la lengua francesa, lengua en la cual llegaban la mayoría de textos, aunque algunos textos también estaban llegando desde Inglaterra. La clase pasada habíamos mencionado cómo la figura de David Hume había sido también muy influyente en el pensamiento de Immanuel Kant. Su obra, no obstante, después de terminar la universidad en Königsberg, se convertirá en un preceptor privado, es decir, en profesor, con lo cual su obra escrita llegará relativamente tarde. Comenzará a escribir a la edad de 40 años, cuando todavía seguía siendo preceptor. Y les he traído para comenzar con nuestro repaso bibliográfico de hoy, una de las obras de, entre comillas, juventud de Kant. Cuando digo juventud, nuevamente recordemos que empieza a escribir en la década de sus 40 y sus obras, grandes obras de madurez intelectual, no las escribirá sino hasta después de los 50 años. Cosa que también nos deja con esperanza a muchos de que nunca es tarde para arrancar a escribir e iniciar una nueva profesión. Pero bueno, a los 40 años escribirá una pequeñita pero emblemática obra que no está entre las más comentadas de Immanuel Kant, pero que a mí me resulta muy significativa para compartir con ustedes hoy. Tiene el lindo nombre de Las observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. Nuevamente lo digo porque es así enorme, observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. En realidad no era la primera vez que se hablaba sobre este tema. Ya un conocido crítico de arte y esteta británico llamado Edmund Burke, aproximadamente por la misma época, unos años antes, había publicado un texto con un título similar. En todo caso, nos anuncia la llegada o la entrada en escena de una nueva estética, de una nueva serie de valores y de ideas que vendrán a contraponerse a la estética predominante de la época. ¿Cuál era esa estética? En la primera parte del siglo XVIII, la que habíamos llamado la estética rococó, y en la segunda parte del siglo XVIII, la estética que conocemos con el nombre de neoclasicismo.
En las observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, Kant, en la misma línea que Edmund Burke, contrapone el concepto o la categoría de lo sublime a lo bello. Lo bello es aquello que sigue el ideal de belleza clásico grecolatino. Es lo reposado, es lo luminoso, es lo equilibrado, es el mundo mediterráneo, es el mundo de la antigua Grecia y el mundo de la antigua Roma. Es el mundo de la luz, es el mundo del intelecto. Por eso los ilustrados europeos se sentían muy cómodos con estas coordenadas de lo bello. Pero después hay otra cosa en el mundo, hay otro tipo de experiencias. A veces, dice Kant, la belleza puede ser tan bella que resulta dolorosa. A veces, tanto como la luz, el exceso de luz o la falta de luz pueden ser igualmente elocuentes, en el sentido de que tanto el exceso de luz como la falta de luz oscurecen o velan el objeto y también produce un efecto de fascinación. Es más, dejaré que Kant mismo nos explique de qué se trata ese sentimiento de lo sublime en un pequeño fragmento que he escogido para compartir con ustedes hoy. Por favor, retengan estas palabras porque luego vamos a ver una imagen que se corresponde mucho con este tipo de planteamiento. Rocas audazmente colgadas y, por decirlo así, amenazadoras. Nubes de tormenta que se amontonan en el cielo y se adelantan con rayos y con truenos. Volcanes en todo su poder devastador, huracanes que van dejando tras de sí desolación, el océano sin límites rugiendo de ira, una cascada profunda en un río poderoso, etc. Todas estas imágenes, y fíjense que nos habla de la fuerza desbordada de la naturaleza y de la insignificancia humana frente a todo eso, reducen nuestra facultad de resistir a una insignificante pequeñez comparada con su fuerza. Llamamos gustosos sublimes a esos objetos, porque elevan las facultades del alma por encima de su término medio u ordinario. Lo que dice Kant es que lo bello es lo reposado, lo que nos invita a la contemplación. Lo sublime es otra categoría. ¿Por qué? Porque es aquello que nos conmueve, aquello que es terrorífico, aquello que nos sacude, ya no desde una posición como espectadores pasivas, sino que viene a conmovernos. Kant habla por primera vez aquí de una experiencia estética. Un concepto, la experiencia estética, que a partir de ahora hará parte del lenguaje clásico en la historia del arte, donde lo importante no será solamente la obra, sino los sentimientos y las emociones que transmite el artista a través de su obra y que solamente adquieren sentido cuando son interpretados por el espectador. En 1764, entonces, a la edad de 40 años, Immanuel Kant publicará sus observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, sin saberlo, anticipando todo un nuevo movimiento, el movimiento prerromántico del que hablaremos ahora a continuación. Pero Kant no es solamente conocido por sus reflexiones estéticas, sino sobre todo por sus reflexiones filosóficas. Y recordemos cuál era una de las principales preocupaciones filosóficas, o cuál había sido una de las principales preocupaciones filosóficas en esta Europa en los últimos 150 años, desde el siglo XVII y desde la Revolución Científica. Aquella área de la filosofía que llamamos epistemología, es decir, aquella rama de la filosofía encargada de plantear preguntas del tipo: ¿qué es el conocimiento? ¿Qué me es dado conocer? ¿Cómo puedo saber que mi conocimiento es verdadero? ¿De qué manera nosotros podemos aprender? ¿Qué me es dado conocer y qué no me es dado conocer en el mundo? Etcétera, etcétera. Es decir, el equivalente a lo que hoy en día nosotros llamaríamos neurociencias cognitivas, la manera en cómo funciona nuestro cerebro y cómo con nuestro cerebro nos relacionamos con el mundo. Recordemos que había dos posturas en Europa clásicas al respecto. Por un lado, los racionalistas continentales, con su campamento base en Francia, aquellos que pensaban que todo el conocimiento es aquel que nos viene dado por el uso de nuestra razón.
contrario a los empiristas británicos que mantenían que todo el conocimiento acerca del mundo nos viene dado primero a través de la experiencia. ¿De dónde viene el conocimiento? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿De qué manera nosotros nos relacionamos con el mundo? Son las reflexiones que desde el momento en que Kant obtiene la plaza de profesor de filosofía y metafísica en la universidad de su ciudad natal, en Königsberg, empezará a desarrollar, y en el año de 1781 se concretarán en la publicación de una obra monumental, La crítica de la razón pura, dando inicio así al idealismo alemán y al movimiento crítico alemán. Una obra que ya nació siendo críptica y monumental. En su edición original en alemán tenía al menos unas 800 páginas, estaba escrita en un estilo demasiado académico, demasiado elevado y, por ende, complicado. Y así lo ha seguido siendo hasta hoy en día. Leer y enfrentarse a una obra como La crítica de la razón pura no es fácil y seguramente tampoco es agradable si a ustedes no les gusta la filosofía. Pero para eso estamos aquí otras personas para contarles de qué se trata. Esta fue la obra en la que en la universidad le dedicamos todo un semestre a estudiarla y aún así nos quedamos cortos. Básicamente la propuesta de Kant es la siguiente. Se da cuenta que hay una falsa rivalidad entre las escuelas francesa y británica respectivamente, es decir, entre los racionalistas y los empiristas. ¿Será que hay un punto medio de encuentro? Es decir, que si bien todo conocimiento o todo atisbo de conocimiento, de experiencia del mundo comienza a través de nuestros sentidos y de nuestra intuición, como decían los empiristas, no todo el conocimiento se lo podemos adjudicar a esta primera experiencia o a la emoción o a la intuición, porque entonces ¿en dónde queda el papel del intelecto? El intelecto entra en escena para rellenar esos vacíos metodológicos que no son capaces de llenar la experiencia por sí misma. Es decir, Kant lo que hace es poner en discusión ambos sistemas, el empirismo y el racionalismo, e intenta unir o limar las asperezas entre los dos para crear un sistema nuevo. Y lo hace recordando aquella vieja filosofía platónica basada en el concepto de los eidolon, de las formas o de las ideas. Entonces, si bien para Kant el conocimiento del mundo parte y se origina en la experiencia, hay cosas que pueden existir, que deben existir antes de la experiencia, las categorías que él llama a priori, para que este conocimiento pueda darse. Pasa a explicarnos cuáles son estas categorías a priori de pensamiento, categorías como el espacio y el tiempo. Allí donde un hombre experimenta algo, debe experimentarlo en un lugar y en un momento concreto, lo que quiere decir que espacio y tiempo son condiciones previas a la experiencia. Y del espacio y del tiempo debemos también tener una noción grabada. Es una discusión que nos devuelve un poquito a ese concepto o que viene a cuestionar el concepto de la tabula rasa, de aquello de que la mente es una pizarra en blanco. Es una pizarra en blanco sobre la cual ponemos nuestra experiencia, pero al mismo tiempo, dirá Kant, no está tan en blanco, porque ya venimos con cosas de fábrica, ya venimos con algunas ideas que están ahí grabaditas, ¿no?, en la tarjeta de memoria o en el software inicial, en el sistema operativo, sobre la cual nosotros vamos construyendo cosas. Planteará una auténtica revolución que irá perfilando con toda una serie de categorías que se van haciendo más complejas, que terminará de explicar en su segunda crítica, la crítica de la razón práctica, en la que, pasando de lo puro a lo práctico, pronuncia su célebre discurso del giro copernicano. Admite que la lectura de la obra de las investigaciones sobre el conocimiento humano de David Hume lo habrán despertado de su sueño dogmático, y a partir de este momento pondrá su acento en un cambio de dirección. Allí donde los filósofos anteriores suponían que el conocimiento parte del objeto hacia el sujeto,
Kant le dará la vuelta a toda la ecuación diciendo que la figura principal a tener en cuenta en todo proceso de conocimiento es el sujeto, no el objeto. El sujeto es el que experimenta y por lo tanto es aquel que le da sentido a sus experiencias y a partir de este darle sentido adquiere conocimiento. Es así, se ha hecho célebre la expresión el giro copernicano que le da Kant a la filosofía o al menos a la epistemología en su momento. Como buen filósofo, a Kant le interesaban otras cosas aparte de la epistemología, es decir, otras ramas de la filosofía. Se interesó sobre todo también por la ética, intentando responder a preguntas como ¿qué debo hacer y qué puedo esperar? Recordemos cuando hablamos de ética, es aquella rama de la filosofía que se encarga de estudiar el bien y el mal, las relaciones entre el bien y el mal y cómo los humanos nos comportamos frente a estos conceptos. Lo que viene a decir Kant en su crítica de la razón práctica es lo siguiente: es difícil lo que quiere hacer Kant es, con su mente idealista y racionalista, intentar buscar unos principios universalmente humanos para la ética. El gran problema, lo sabemos nosotros hoy en día, es que en diferentes épocas, en diferentes culturas, en diferentes paisajes lingüísticos, aquello que es bueno y que es malo es diferente para las personas. Lo que es bueno para uno en un contexto puede no ser bueno para otro en otro contexto. Kant dice, esto no puede ser. En ética no podemos caer en este relativismo de que algunas cosas son buenas y malas dependiendo del contexto. Existen cosas en ética que, al igual que en ciencia, puedan formularse como principios universales y sean válidas en toda época, en todo lugar, para todas las personas. Estamos buscando algo diferente. Ya no estamos buscando principios éticos. Lo que estamos buscando son imperativos. Es decir, hay algún imperativo ético que sea equivalente a lo que, por ejemplo, era la ley de la gravitación universal de Newton, que era válida en todas partes del universo, no solamente del mundo. Kant piensa de qué manera podríamos llegar nosotros a articular este tipo de leyes. De ahí la formulación de su famoso imperativo categórico kantiano. Ese imperativo categórico suele tener tres vertientes diferentes o tres formulaciones, pero la más conocida, la más clásica de ellas es la siguiente: obra de tal manera que tu comportamiento pueda convertirse en una máxima universal. Es decir, intenta comportarte siempre, llevar tu vida y practicar unos principios de modo que tu comportamiento pueda ser ejemplar, pueda ser extrapolable a todas las épocas, a todos los rincones del mundo, a todas las personas y aún así pueda ser considerado como bueno. Esas son las discusiones en las que se ensarza Kant. Bien, Kant vivirá una larga vida ahí en su Königsberg natal hasta los 79 años. Son célebres las leyendas sobre su rigurosidad y meticulosidad que nos llegan hasta hoy en día. Se dice que acostumbraba a pensar poniéndose una toalla mojada en la cabeza, no sabemos si para evitar el recalentamiento, y de la misma manera era tan cuadrado con sus hábitos, con sus costumbres y sus horarios, que se dice que la gente de Königsberg solía ajustar sus relojes cuando salía a dar, como siempre, puntualmente sus paseos por la ciudad. Así que bueno, un personaje de estos así bien rigurosos que será el padre del llamado idealismo alemán y que desde Königsberg y desde sus obras, estas grandes obras, Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica, también en menor grado la metafísica de las costumbres, sentará precedentes, como les he dicho, para todos los grandes filósofos alemanes del siglo XIX. Estoy pensando en Hegel, pienso en Schleiermacher, pienso en Schopenhauer, pienso en Karl Marx, pienso en Nietzsche. Todos estos grandes nombres de la filosofía alemana estuvieron influenciados e inspirados por la figura de Kant.